Hola extraños y bienvenidos al canal. Si no saben qué hacer esta noche, escuchen nuestro pequeño cuento. Nuestra historia comienza muy lejos de aquí, aproximadamente a 149.597.870 kilómetros de donde usted está escuchando estas líneas. Hace 28 años, 6 meses, 12 días, 8 horas con 42 minutos y 7 segundos, el cometa Halley atravesaba el cinturón de asteroides. La gigantesca mole de hierro, hielo y roca ejercía su fuerza gravitacional sobre los millones de fragmentos de roca que se encontraba a su paso. Entre ellos, una roca no más grande que una casa que llamaremos Pep. La NASA posteriormente la llamaría MXP-14, pero eso es irrelevante ahora. El cometa Halley continuó su perihelio indiferente a los impactos de las rocas detrás de él. El calor del sol por fin empezaba a calentar el hielo de su capa exterior, otorgándole la capa de gases que lo hace brillar y hacerse notar como solo puede serlo cada 76 años. Peppo, por otro lado, seguía siendo tan anónimo como lo fue siempre, salvo que ahora estaba explorando una parte del espacio que le fue negado cuando se vio desechado de la conformación de planetas. Se movía vertiginoso siguiendo la estela del cometa, ayudado por su colosal libertador y su gravedad. El pequeño fragmento de roca aceleraba cada vez más hasta que lo inevitable pasó. Otro fragmento no mayor a un balón de fútbol, pero que llevaba una velocidad 20 veces mayor, le impactó. El resultado de tal colisión fue que Peppo fue segmentado en cientos de pedazos, los cuales salieron disparados en todas direcciones. Los más grandes, o sea, los más lentos, no pudieron escapar de la gravedad del cometa y siguieron, casi sin alteraciones, su curso. A esos la NASA los bautizó como MXP-14.1 hasta la MX-14.78. Nosotros, para evitarnos listas largas, los llamaremos Peppos. De todos ellos, alguno que ni era el más grande, quizás ni el más duro acaso, estaba destinado a algo importante. Probablemente esto podría ser irrelevante para cualquiera, pero para un joven nacido hace 20 años, 8 meses, 13 días, 6 horas y 21 minutos, esas rocas distantes habrían de cambiar su vida. Se llamaba Mateo. Podríamos decir que había pocas cosas inusuales en él, más allá de su afición por mirar el cielo. Era un chico agradable que vivía en un pequeño pueblo de no más de 50.000 habitantes, y que colinda con otro exactamente igual, pero que está tan próximo uno del otro que más bien pareciera un solo pueblo el doble de grande de lo que es cada uno. En su vida, Mateo había tenido 3 días muy importantes. El primero fue la tarde en que su padre, luego de volver del trabajo, se había dado una vuelta por el centro de la ciudad y en una tienda donde venden de todo, o al menos eso intentan, le había comprado un telescopio. Mateo quedó fascinado con su primer telescopio. Le encantaba mirar las estrellas, revisar las constelaciones e imaginar que surcaba el universo. Se veía a sí mismo comandando una nave espacial, explorando planetas, conociendo otras formas de vida y soñando como sueñan los niños pequeños. La euforia del telescopio duró bastante, pero como todas las cosas perdió su brillo conforme iban pasando los meses. El niño que no podía pasar un día sin mirar al cielo, ahora lo hacía con frecuencia. Pero ocupaba su tiempo en otras cosas como en salir a jugar con los vecinos de la cuadra, en videojuegos y sus tareas. Y el pequeño telescopio poco a poco fue quedándose en el olvido y perdiendo su lugar junto a la ventana. Alguien en algún momento tuvo compasión de él, le sacudió el polvo y lo guardó en el armario. Mateo siguió creciendo, viviendo una vida sencilla, de amigos, de juegos y de tardes de domingo en el cine. Empezó a despuntar la adolescencia y con ella vinieron otras preocupaciones, otros descubrimientos, otros intereses. Entre ellos, el amor. Más que el amor, lo que llegó a las puertas de la vida de Mateo fue la búsqueda del mismo. Le era fácil entender el concepto, las personas se quieren, luego de eso se aman y es entonces que se complementan sus vidas y todo tiene sentido. Pero hasta ese momento no había encontrado a esa persona que le diera sentido, que le hiciera ver que todo lo que había pasado antes había valido la pena, esa por quien el pasado quedara redimido. Había tenido algunas novias, de esos amores fugaces donde nadie sabe realmente lo que está haciendo ni por qué, y como si de alguna forma lo supiera. Sentí que ninguna de ellas era quien él estaba esperando. Estaba convencido de ello. No fue hasta su segundo día importante que todo tuvo sentido. Una tarde en que limpiaba su habitación se encontró el pequeño telescopio en su refugio del armario. Lo limpió un poco y se dejó llevar por la nostalgia y el recuerdo de tiempos más sencillos. Lo armó nuevamente, lo montó en su tripié y lo observó recordando lo más grande según su memoria. Esa noche estaba despejada y se asomó a la mirilla buscando las estrellas. Las vio tal como las recordaba. Fue una grata sorpresa poder recordar sus nombres sin esfuerzo y encontrar las constelaciones tan fácilmente. Sin embargo, su momento de éxtasis fue interrumpido por el timbre de su celular, que lo tomó por sorpresa.
Era una llamada corta para ver qué haría luego esa noche. Si todo hubiera sido como los días anteriores, Mateo habría hecho lo mismo de siempre. Salir al bar, tomar unos tragos, conocer a alguna chica y probar algo de suerte. Pero lo que estaba a punto de hacer hizo que las cosas fueran completamente distintas. El sobresalto del teléfono hizo que el telescopio quedara casi horizontal en la ventana. Él miró a través de la mirilla sin reajustarlo y entonces la vio a ella. Se llamaba Rebecca. Aunque eso él no lo sabía. Lo único que sabía de ella en ese momento fue que, a juzgar por la inclinación del lente, ella se encontraba en el otro lado de la ciudad. Incluso ni en la misma ciudad, sino en el pueblo vecino y conjunto. Pero era preciosa. Para él era la mujer más hermosa que había visto jamás, y él podía verla desde su ventana. Podía verla estar en su patio, pasar por las ventanas de su casa y salir a la calle. Era una completa desconocida, pero él sentía que lo hacía feliz por solo el hecho de existir. Para poder llegar a entender el tercer día importante en la vida de Mateo, tengo que contarles un poco acerca de Rebecca. Ella era una chica feliz que vivía en un hogar feliz con unos padres felices que tenían un matrimonio feliz. Además era adinerada. Era hija única y para desgracia de Mateo tenía un novio que también la hacía feliz. Era alta, de cerca de 1,80 m, pelo negro, piel clara y una elección de lápiz labial rojo, con lo que conseguía lo que fuera. Y lo sabía. Era consciente de su belleza y lo que podía hacer con ella. Por eso su más grande sueño era que alguien famoso se enamorase de ella, y por consiguiente hacerse famoso. Era el sueño inalcanzable para casi todos aquellos que la conocían y la causa de envidia a aquellos que pueden estar con ella. También debemos darle una vuelta a los pepos o a MXP14.1-MXP14.78 si queremos ser felices a quienes les gustan los nombres largos, que se despegaron del cometa luego de que este pasara por Venus y que habían estado vagando por las órbitas de Venus y Marte sin poder definirse e impactar en alguno de ellos. Algunos sí que habían caído en Venus y otros cuantos habían redecorado la superficie del planeta rojo, pero la gran mayoría seguía deambulando por el frío del vacío, movidos por la gravedad y el impulso que les fue otorgado por el cometa. Y para ser precisos, 18 días, 6 horas y 36 minutos antes de ese día, un astrónomo del Observatorio Nacional San Pedro, haciendo una inspección de rutina de los lentes, los vio. Calculó la distancia a la que se encontraba según la inclinación y el enfoque del lente, se tomó la libertad de calcular su trayectoria, el tiempo estimado de llegada y su masa. Contactó a sus colegas en la NASA, quienes corroboraron sus cálculos, lo felicitaron y le dieron la oportunidad de proponer un nombre. Las llamó, como ya hemos dicho antes, MXP14, porque iban a caer en México y eran piedras, y el 14 era la fecha del calendario y la poca inventiva del científico, quien posteriormente administraría la facultad de la UNAM, y esto lo compartiría al Politécnico, quienes lo transmitirían por el Canal 11, lluvia de meteoritos a mediados del mes. Y así todo el país sabría de ellos, incluido Mateo. Para ser francos, encontrar a alguien entre 100.000 personas es algo en extremo difícil, pero nada es en extremo difícil o imposible cuando se está enamorado. Así que Mateo movió cielo, mar y tierra por encontrar a quien le hacía latir el corazón. El telescopio fue útil a ese propósito, pero también fue motivo de dolor y angustia por revelarle que el amor de su vida parecía haber encontrado al propio. Esto le deprimió un poco, pero retomó la calma y el ánimo con el pensamiento de que ella aún no lo conocía. Si ella supiera de él, si supiera con cuánta fuerza su amor le quemaba por dentro, si llegara a saber cuánto anhelaba poder escuchar su voz, poder estar con ella y tenerla entre sus brazos, si no ignorara cuántas noches soñaba sin cesar en ella, entonces ella le amaría de la misma manera. Pero le era imposible acercarse así como así, sin un buen motivo. No podía llegar y decirle: oye, me encantas, te observo todo el tiempo desde mi telescopio. Eso le haría merecedor, en menor caso, a una mirada de reproche, y en el peor de los casos a un tiempo en prisión por acoso. Era una encrucijada que parecía irresoluble. Entonces se enteró de la lluvia de meteoros, así como que a la escuela a la que ella asistía iría a un campo cercano esa noche a realizar un picnic nocturno en donde cualquiera estaba invitado. Así que la oportunidad estaba frente a él. Incluso ideó un plan que le parecía perfecto. Llevaría el telescopio, se cruzaría con ella, le invitaría a ver a través de él y quizás luego de eso le robaría un beso. O solo le pediría su número de teléfono. No debería ser tan codicioso. Se encontraba en este proceso de estrategia minuciosa cuando se percató que se le hacía tarde. Empacó el telescopio, se arregló y salió toda prisa en su pequeño auto al encuentro de su destino. Muy por encima de donde un joven manejaba como un cafre y se saltaba los semáforos en rojo,
profiriendo floridos recordatorios de progenitoras y revelando la poca sanidad mental de los otros conductores. Los pepos entraban en la atmósfera. Su velocidad y la fricción del aire los hizo encenderse. Empezaron a quemarse apenas entraron. Los meteoros más pequeños se gasificaron por la temperatura, mientras los más grandes brillaban por un instante antes de romperse y explotar, o precipitarse como proyectiles balísticos hacia la superficie. Uno de estos últimos, quien fuera MXP-14.27, el cual entró a la atmósfera con una circunferencia de 13 metros, ahora se había reducido a una roca caliente que viajaba a cientos de kilómetros por hora, de apenas 94 centímetros de ancho. Pequeño, sí, pero constituido principalmente de hierro. Trazó una estela en el cielo, luego el fogonazo en lo alto para culminar su vertiginosa caída justo sobre un auto pequeño color azul que circulaba por una carretera vecinal con un telescopio en el maletero. He aquí que este fue el tercer día más importante en la vida de Mateo, así como en la de casi todos, el último, ahí donde yacemos para no continuar, al reposo final a donde nuestras decisiones nos han llevado, a donde nos hemos permitido llegar. No es preciso pensar que este es un final triste, porque en realidad es una conclusión donde los sueños se cumplen, aunque no para agrado de todos. Mateo sin duda logró que Rebeca supiera que él existía, inclusive luego de esto lo supo todo de él, porque fue la conversación de moda, quién era, qué hacía, todo el mundo lo quiso saber. Y Rebeca había conseguido entonces que alguien famoso hubiera estado enamorado de ella. Es una lástima que ella no lo hubiera sabido nunca y que no se hiciera famosa. Pero es que a veces no podemos ver la realidad tal como es, sino como quisiéramos que fuera. Bye bye extraños, no se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones.